Debemos de colocar nuestras pruebas en una carpeta, las cuales debemos de cuidar que no se maltraten. Tenemos que identificar al paciente anotando su nombre completo en la pestaña del folder. En primer lugar debe de ir el formato de consentimiento informado y las pruebas se deben de ordenar conforme fueron aplicadas. Tenemos aquí el formato de consentimiento informado, el cual nos dice: por medio de este conducto acepto participar en las sesiones de evaluación e intervención, en donde contestaré y desarrollaré algunas pruebas y ejercicios que podrán beneficiar a mi desarrollo personal y social, sin poner en riesgo mi integridad. Además, toda la información que yo brinde será confidencial, anónima y voluntaria, por lo que puedo dejar de participar en el momento que yo desee sin repercusión alguna. Vamos a poner lugar y fecha en este renglón. Va a poner su nombre completo y su firma la persona que fue evaluada y, en caso de ser menor de edad, alguno de sus tutores. Y en firma del responsable de la práctica de servicio va a ir el nombre de su docente, quien va a señalar aquí en esta parte el nombre del alumno que llevó a cabo la evaluación. Vamos a pasar ahora a ver lo concerniente a las pruebas proyectivas, las cuales se aplican en los ámbitos de la educación, en la clínica, en el ámbito forense y en la psicología laboral. Se puede aplicar desde niños hasta personas de la tercera edad. Es una prueba lúdica, no es tediosa. Conlleva hacer algunas preguntas y desde luego tiene que ver mucho con aspectos motrices. No hay respuestas correctas en estas pruebas. Tiene que ver mucho con la subjetividad, con aquellas percepciones de la persona, y estas pruebas se tienen que evaluar o analizar desde un punto de vista holista e integral. Vamos a aplicar una primera prueba, el test del dibujo de la persona bajo la lluvia, el cual comprende los rasgos de personalidad y comportamiento de las personas ante situaciones adversas o estresantes. Es decir, vamos a ver cómo la persona enfrenta situaciones difíciles o complicadas para sí misma. El segundo dibujo es el test del dibujo de la familia, en donde vamos nosotros a rescatar rasgos de personalidad y comportamiento de las personas en relación a su estructura y dinámica del grupo familiar. Y una tercera prueba más bien es la prueba HTP, en donde se pide a la persona que dibuje una casa. Vamos nosotros a evaluar cómo la persona forma actitudes dentro de su contexto hogareño. Después se le pide a la persona que dibuje un árbol, en donde vamos a ver sus rasgos de personalidad en relación a aspiraciones y su relación con el mundo, el desarrollo de la persona en el tiempo, cómo percibe su pasado, cómo percibe su presente y qué piensa de su futuro, qué aspiraciones tiene. Y por último vamos a pedirle que dibuje a una persona de cuerpo completo, y en donde nosotros vamos a identificar cómo la persona se relaciona con su sexo, qué percepción tiene de sí misma, su autoconcepto, y cómo la persona se concibe en el momento del aquí y el ahora. En total vienen siendo 5 dibujos. El primer dibujo es la persona bajo la lluvia. El segundo dibujo es el de una casa. El tercer dibujo es el de un árbol. El cuarto dibujo es el de la persona, pero dependiendo de su sexo vamos a hacer el segundo dibujo de la persona. Si aquí dibujó a un hombre, en el segundo dibujo tiene que dibujar una mujer. Si en el primer dibujo dibujó a una mujer, desde luego en el segundo dibujo hace a un hombre, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a calificar? Yo les pasé el manual de calificación por cada prueba, el de la lluvia, el de la familia y el HTP. Nosotros vamos a ir observando nuestro dibujo y, por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla que uno de los dibujos tenía un trazo fuerte, el cual indica pulsiones poderosas, audacia y violencia. Nosotros vamos a agarrar una hoja, vamos a anotar el nombre de la persona, su edad y, en este caso, el nombre del test que voy a empezar a evaluar, como el dibujo de la familia. Ese dibujo tenía el trazo fuerte y vamos a poner que tenía audacia y violencia.
No podemos poner a lo mejor pulsiones poderosas porque estamos hablando aquí, como podemos ver, a un menor de edad, a un niño. Entonces sí les pido también que si no entienden algún término, de plano no lo pongan. O si ustedes sienten que no tiene que ver con la persona, vayan haciendo su lista por prueba, como lo tenemos aquí en el ejemplo. Y al final vamos a hacer nuestra lista en esa hoja. Tenemos aquí todos los rasgos que se rescataron en el dibujo de la familia, en el dibujo de la casa, en el dibujo del árbol, de la persona y de la persona bajo la lluvia. Como podemos ver aquí en la pantalla, fuimos identificando por colores todos aquellos rasgos que se asemejan o se relacionan. Por ejemplo, la violencia tiene mucho que ver con la agresividad, el ser hostil, la brutalidad, el primitivismo. De nuevo aquí agresividad se repite en el dibujo del árbol, la falta de tacto. En la persona volvemos a tener agresividad, orgullo. Vamos a ir nosotros relacionando todos aquellos rasgos que tengan relación, lo podemos diferenciar por colores. Aquí tenemos, por ejemplo, ansiedad, tiene mucho que ver con los rasgos paranoides y desde luego con las amenazas del entorno. Y así es como nosotros podemos ir teniendo un panorama de los rasgos. Después tenemos que interpretar cada subprueba con base a los rasgos encontrados y la relación de estos. Por ejemplo, voy a redactar qué encontramos en la prueba de la casa. Aquí diferenciamos y tenemos aquí el diagnóstico de la casa. Menciona: en el contexto hogareño, Jonathan tiende a generar confusión del pensamiento y fantasías, lo que repercute en las relaciones con otras personas fuera del hogar, mostrándose tímido y en ocasiones hostil y retraído. Quizá necesite apoyo, debido a que percibe desvalorización y desarrolla baja autoestima. Tenemos nosotros que manejar una lógica a la hora de redactar. Tenemos que narrar primero los rasgos, o bien los que parecen internos, los que parecen emocionales y mentales, y cómo estos se manifiestan en la conducta. O al revés, podemos poner primero los conductuales y podríamos poner en segundo lugar los mentales y emocionales, que vendrían siendo las causas de los comportamentales. Y al finalizar vamos nosotros a ver los resultados de todas las pruebas para poder nosotros generar un diagnóstico. El diagnóstico debe de ser breve, debe ser claro para todos, porque lo vamos a leer desde psicólogos, médicos, personas del ámbito forense, educadores, hasta la persona que no tiene estudios como nosotros, debe de entender el diagnóstico. Debe de redactarse en algunas líneas, máximo 5 líneas. Se deben de considerar las palabras claves que se repitieron en los test. La información debe de ir sintetizada. La redacción, deseamos, debe de ser entendible para todos y no debemos de dar algo por hecho, sino redactar en modo de tendencias, de perspectivas, de probabilidad. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla. Menciona que el diagnóstico fue dificultades para relacionarse con otras personas, manifestándose agresivo y hostil. Tiende a ser idealista y presenta rasgos paranoides, percibiendo agravio a su autoestima y autoconcepto. Dependen mucho de personas cercanas, sobre todo de su madre. ¿Cuál es la finalidad del diagnóstico? No es como tal explicar. Nosotros nos quedamos en la descripción, pero sobre todo a nivel de predicción. Si nosotros quisiéramos tener un diagnóstico por demás fiable, ya tendríamos que hacer estudios sobre todo más exhaustivos. Por último, tenemos que generar un reporte de evaluación psicológica, el cual también voy a pasarles un ejemplo y el formato. En primer lugar, y en una sola hoja, en la primera hoja deben ir los datos de la persona evaluada, como son su nombre completo, la edad en años y meses, su fecha de nacimiento, su ocupación, lugar de residencia, el tutor en caso de ser menor de edad, el nombre de su tutor. Tenemos que poner evaluado por, ahí va a ir su nombre, y supervisado por, en este caso el nombre de un servidor.
Ahí mismo en esa hoja vamos a generar nuestro diagnóstico y el motivo de consulta, que en este caso es evaluación psicológica. Y vamos a enlistar los instrumentos de evaluación, nosotros qué pruebas aplicamos para poder llegar a este diagnóstico. En otra hoja se van a poner los resultados por prueba, qué resultado salió en la persona bajo la lluvia, en el dibujo de la familia, así, por prueba. Y en una tercera hoja o en la que siga después los resultados aparte, vamos nosotros a hacer propuestas de intervención en el área personal, familiar, laboral o escolar y en el área social. ¿Qué son las propuestas de intervención? Son las recomendaciones. Por ejemplo, me regreso. De acuerdo al diagnóstico, tenemos aquí que este niño tiende a ser agresivo y hostil. ¿Qué le puedo recomendar en su área personal? Que trabaje la cuestión de autoestima y autoconcepto. No sé, a lo mejor yendo a alguna actividad deportiva, que podría también ser en lo social, para conocer a más personas, para desarrollar otras habilidades y destrezas y así poder hacer frente a esa agresión o a esa hostilidad y a esa baja autoestima. Entonces volvemos, propuestas de intervención son las recomendaciones, las podemos hacer en el área personal, familiar, laboral o escolar o las podemos hacer de manera general, pero considerando todas estas áreas.